Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues bueno, ha llegado el momento de poder abordar esta temática que es importante, que mucha gente nos está escuchando y va a necesitar respuestas. Y vamos a tratar precisamente de la ansiedad. Realmente, Vicente, ¿qué es la ansiedad? Cuéntanos un poco la definición, ¿no?, de esa sensación, de ese estado de ánimo. Vale. Primero quería hacerte una pequeña aclaración, porque como estamos en un periodo de vacaciones, la ansiedad es un tema muy amplio, muy amplio. Entonces, esta noche te lo voy a focalizar sobre todo la ansiedad que se produce en épocas de vacaciones, ¿vale? Como la que tenemos ahora con el tema de la Semana Santa. ¿Qué ocurre? La ansiedad realmente es una respuesta que tiene el propio organismo y que se genera cuando la persona intuye o percibe que puede haber una amenaza o peligro, ¿vale? Entonces, una vez generado esta percepción de amenaza, lo que pasa es que se generan una serie de síntomas y realmente lo que genera la ansiedad es un proceso de adaptación al ambiente nuestro, ¿vale? Entonces, en esta ocasión que estamos con un periodo de vacaciones donde todos pensamos, aparte de que sea un periodo corto, que muchos de nosotros lo que queremos es relajarnos, disfrutar de las vacaciones. En muchas ocasiones a veces esto no sucede porque puede aparecer la frustración, pueden aparecer unas expectativas que no se cumplen, con lo cual puede aparecer perfectamente la ansiedad, ¿vale? Y no tenemos tampoco que olvidar que estamos en una época primaveral que es muy dada y muy frecuente a que puedan aparecer sintomatología ansiosa y depresiva en este caso. Es curioso, ¿no?, que se pueda generar, ¿no?, la ansiedad precisamente ante un periodo de vacaciones, ¿no? Sí, es extraño. De hecho, muchas personas piensan que si estamos ante un periodo de vacaciones, ¿por qué nos vamos a tener que poner más ansiosos o más preocupados? Pero hay que tener en cuenta que realmente lo que hacemos es romper nuestra rutina, que no es una cuestión fácil. Las vacaciones realmente son un periodo que anhelamos todos, pero que en definitiva lo que lleva es una idealización de esas vacaciones, con lo cual puede en un momento determinado generar ansiedad. Y bueno, realmente nos ocurre por eso, ¿no? Porque son cambios, es decir, vivimos una vida, digamos, tan deprisa, tan estresada, que en ese momento que nos relajamos es cuando el cuerpo dice, aquí estoy yo. Exacto. Estamos tan pendientes de que llegue ese periodo de vacaciones que cuando llega realmente a veces no lo sabemos gestionar muy bien. Entonces, al no realizar una buena gestión, lo que ocurre es que los objetivos que tenemos deseados para ese punto pueden desembocar en lo que te he dicho anteriormente, en sintomatología ansiosa y en ocasiones incluso depresiva. Aunque es importante añadir que para que pueda aparecer esta ansiedad, el paciente o la persona tiene que tener también una cierta predisposición a que pueda tener ansiedad y depresión. Es decir, no podemos generalizar que todo el mundo que va a tener un periodo de vacaciones va a tener ansiedad o depresión. Sí es posible que aparezca determinados o unos índices bajos de ansiedad, pues por el vuelo, por el equipaje, pero bueno, eso está dentro de la norma, con lo cual no hay que preocuparse. ¿Y en qué momento o cómo nos damos cuenta de que estamos entrando, ¿no?, en esa situación, ¿no? Bueno, es importante que al tener que romper esa rutina tanto laboral como familiar, inevitablemente estamos generando una desestabilización emocional, con lo cual, ¿cómo nos damos cuenta? Hay una serie de síntomas. Primero puede aparecer una cierta inquietud o impaciencia por el paciente, una cierta fatigabilidad, una dificultad para concentrarse, podemos estar irritables, incluso puede aparecer tensión muscular y alteraciones de sueño. Y luego, aparte, podemos tener toda una serie de sintomatología física que pueden ser palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, hormigueo en piernas y manos. O sea, la sintomatología, como ves, son dos vertientes diferentes: sintomatología física y la emocional. ¿Y cuándo crees
que realmente nos damos cuenta, ¿no?, de que ya nosotros no controlamos esa situación, tenemos ese estado de ansiedad y entonces deberíamos solicitar la ayuda a un profesional, en este caso a un psicólogo, ¿no? Exacto. Siempre cuando tengamos la sensación de que la ansiedad está realmente interfiriendo en nuestro día a día y está dificultando nuestro funcionamiento normal a nivel de trabajo, a nivel de relaciones personales o a nivel de ocio, y vemos que la cosa no la manejamos nosotros mismos, es aconsejable pedir ayuda a un profesional como yo, un psicólogo, que nos pueda orientar y dar unas primeras pautas. Cuanto menos, lo importante es perder el miedo a poder asistir al psicólogo y hacer, aunque sea solo una primera visita, un primer contacto, que a través de ese primer contacto luego ya la cosa como que se relaja, el paciente ya queda como más tranquilo y vuelve a la consulta. Lo primero, de todas maneras, yo siempre se lo digo a mis pacientes, lo más engorroso es ese primer contacto, esa primera entrevista y ese decidir voy porque necesito ayuda. ¿Y Vicente, cómo se controla esa situación? La ansiedad, en este caso que estamos hablando hoy, que es con un tema en un periodo de vacaciones, hay que tener muy en cuenta que tenemos que diferenciar qué tipo de ansiedad tenemos y a qué nivel de ansiedad llegamos. Dependiendo de eso ya nos iremos hacia un lado u otro. Es muy importante que realicemos una identificación de la causa y el origen que nos genera la ansiedad, porque eso nos dará una pista importante de dónde podemos empezar a trabajar. ¿Cómo lo hacemos? Pues aprendiendo técnicas de reducción y manejo de sintomatología ansiosa. Es importante abordar los conflictos que puedan estar generando esa ansiedad, porque pueden haber conflictos que estén camuflados, que durante nuestra vida cotidiana realmente no se esté hablando en la pareja, en la familia, en nuestro núcleo social, y casualmente cuando hay un periodo de vacaciones pues explota eso, o sea, sale y es cuando sale realmente esa problemática y hay que controlarla. Cuando se empieza la terapia, yo siempre aviso a mis pacientes que no solo tenemos que trabajar en las técnicas para poder reducir la ansiedad, sino que también tenemos que estar prevenidos para una posible recaída, ¿vale? Porque en todo proceso terapéutico hay que tener en cuenta que se generan las recaídas. Entonces, cuando hay una recaída, hay que tener al paciente avisado para que, si sucede una recaída, no lo tome como algo negativo, sino como una cuestión de que le falta más práctica, tiene que trabajar más y tiene que seguir adelante. ¿Y tú crees que quizás a lo mejor también en alguna medida por desconocer, ¿no?, cuáles pueden ser esas técnicas a emplear, a lo mejor tengan cierta reticencia en algún momento para poder asistir a visitar al profesional? Sí, pero sí, eso indudablemente. Ese desconocimiento es el que hace que la persona no le cueste tanto decidir si tiene que ir o no. Entonces, si no va en un momento determinado, los niveles de ansiedad pueden subir considerablemente y pueden llegar a generar un trastorno generalizado de ansiedad. Entonces, hay unas pautas básicas que sería conveniente tener en cuenta para poder controlar ese tipo de ansiedad a estos niveles, que sería conveniente realizar un poco de ejercicio físico a la semana, como mínimo 3 o 4 veces a la semana. Eso es muy bueno. Hay que tener buenos hábitos a nivel de alimentos y sueño. O sea, hay que tener unas pautas de higiene de sueño muy bueno. Hay que dormir entre 7 y 8 horas, hay que descansar cuando el cuerpo no lo esté pidiendo y no forzar el cuerpo a nivel físico. Hay que tener una buena planificación de las actividades que tenemos que realizar, tanto laborales como de ocio. Y luego pues tenemos pues las diferentes técnicas de relajación dirigida, o sea, son varias las que podemos trabajar. Estás escuchando Esta Noche Tú con Manolo Moreno.
92.9 FM Radio Marrachí. Bueno, y aquí estamos abordando la temática de la ansiedad y estamos con Vicente Alcántara, que es nuestro colaborador y psicólogo que nos va aconsejando y orientando y ayudando a poder abordar las diferentes situaciones que forman parte del ser humano, y cuando esas situaciones se desbordan y no podemos controlarlas, pues saber cómo hacerlo, saber qué camino caminar y cómo hacerlo de la mejor forma y siempre, claro, asesorados para llegar a buen término. Estamos hablando de esas técnicas, ¿no, Vicente, para poder rebajar los niveles de ansiedad. ¿En qué consiste, puntualizando un poco realmente, esa terapia a tratar y qué es lo que básicamente se hace en esas sesiones? Bueno, la primera sesión básicamente se trata de hacer una primera entrevista clínica con el paciente, establecer un primer contacto con él, que se empiece a conectar con el vínculo entre paciente y nosotros los psicólogos, y se hace una recogida de información generalizada del paciente, síntomas que siente, un poco su estructura familiar, social, laboral, educativa. O sea, es un primer contacto. Luego ya posteriormente, la segunda sesión, pues ya se empieza a trabajar con el paciente, dándole unas pautas concretas. Por ejemplo, pues un tema importante es trabajar la reestructuración de pensamiento, porque las personas que padecen ansiedad en muchas ocasiones distorsionan la realidad, realizan una serie de distorsiones cognitivas, que es lo que nosotros llamamos, que realmente lo que hacen es coger un hecho real que efectivamente está ahí, pero luego lo distorsionan. Es decir, sobre ese hecho real hacen una interpretación totalmente subjetiva, y entonces eso se convierte, algo que es pequeño se puede convertir en una gran bola. Se trabaja todo el tema de los pensamientos negativos, como he dicho anteriormente, las variadas técnicas de relajación. Se pueden incluso realizar exposiciones ante situaciones que generan ese tipo de ansiedad, que en muchos casos este tipo de exposiciones se puede hacer incluso exteriores. Y luego nosotros los psicólogos, bueno, yo en este caso, en muchas ocasiones les pido que me hagan algún tipo de registro, ¿sabes? De pensamientos, de sensaciones, qué nivel de ansiedad tienen. Les enseño a que evalúen la ansiedad de 0 a 10, pues, por ejemplo, siendo 0 nada y 10 mucho. Entonces se le pauta eso para que cuando establezcas la comunicación con el paciente le puedas decir a cuánto está. Por ejemplo, si se hace una exposición externa fuera de la consulta, que en ocasiones se hace, entonces te puedes comunicar con el paciente y preguntarle a cuánto estás ahora de ansiedad. Entonces el paciente te puede decir pues 5 o 6. Entonces ahí puedes calibrar un poco el nivel de ansiedad que está teniendo en relación a cómo se está generando la exposición. Resulta curioso, y me doy cuenta, hablando contigo, Vicente, de que entrar en un estado de ansiedad, como aquel que dices, entrar rápido, no te das cuenta porque lo estás padeciendo, ¿vale? Y realmente, como estábamos ahora hablando, cuando te das cuenta es cuando aflora ese estado de ansiedad, pero ya lo estamos en alguna medida, podríamos decir, incubando, por decirlo de alguna manera, porque estamos, digamos, cargándonos de ese estado de ansiedad, y finalmente cuando nos damos cuenta, como estamos hablando en la entrevista, que ya lo tenemos, está aquí. Es decir, porque ya tenemos unos síntomas y padecemos, ¿no?, una serie de situaciones desbordantes que nos hacen la lectura clara, y por supuesto a través del profesional, de que estamos padeciendo un estado de ansiedad. Realmente ¿se puede salir de ese estado de ansiedad? Resulta incluso, bueno, me imagino que no, o a lo mejor sí, tan fácil como encontrarnos con esa situación. Sí, o sea, directamente a la contestación a tu pregunta es sí que se puede salir de la ansiedad. Hay que, teniendo en cuenta que depende del tipo de ansiedad que tenga el paciente y los años o el tiempo que lleve con la sintomatología. Piensa que cuando el paciente viene a la consulta no tiene una sintomatología inicial, es decir, ya lleva mucho tiempo, muchos meses, incluso a veces años, que lo que hace es que adapta su forma de vivir a esa sintomatología, con lo cual aprende a vivir con esa sintomatología y le parece normal.
Entonces, la primera vez que vienen, pues empiezas a detectar síntomas y te dicen, por ejemplo, que tienen alteraciones de sueño, que no duermen bien, que tienen insomnio, que de repente sienten hormigueo en las manos o dolor en el pecho. Algunos incluso expresan que no es una sensación como que no pueden hinchar de todos los pulmones. O sea, la sintomatología es de lo más variada, pero el paciente ya lleva muchos meses con esa sintomatología, con lo cual se puede salir, sí, pero el trabajo es duro. Es decir, el trabajo hay que trabajar, no solo basta con ir a las sesiones, sino que yo, por ejemplo, cada vez que acabo una sesión siempre le mando trabajo a mis pacientes para que trabajen cuando están fuera de la sesión. Entre sesión y sesión ellos siempre tienen que hacer algún tipo de tarea, algún tipo de registro, algún tipo de pauta que yo les doy para que vayan practicando lo que yo les digo o yo les enseño en la sesión, con lo cual el trabajo es conjunto, pero básicamente quien realiza el mayor trabajo, el mayor esfuerzo, lo realiza el paciente. Nosotros, como profesionales, lo que hacemos es darle las herramientas que yo tengo para que él aprenda a poder manejar esas herramientas en situaciones que aparece sintomatología ansiosa. Hay una cosa que estaba yo ahora pensando mientras te escuchaba, y es lo siguiente. En cuanto a los estados de ansiedad con respecto a la convivencia, por ejemplo con la pareja, ¿no? Por la experiencia que tú ya tienes, ¿hay una predisposición a la comprensión de saber que esa otra persona está padeciendo ese estado de ansiedad para colaborar en que lo lleve lo mejor posible, o se crea a veces la crispación porque no se comprende? Normalmente no. Es decir, como realmente el paciente, cuando tiene sintomatología ansiosa, no lo detecta como ansiedad, en muchas ocasiones te dicen: es que estoy nervioso, es que estoy inquieta, es que no lo generan como la ansiedad. O sea, no lo detectan como la ansiedad. De hecho, la ansiedad, lo peor que tiene es que la primera vez que aparece una sintomatología fuerte de ansiedad, el paciente con mucha frecuencia acaba en un hospital con una pastilla debajo de la lengua y le dicen, pensando que le va a dar un infarto, que van a morir en definitiva. Entonces el médico les tranquiliza y le dicen: no se preocupen, no pasa nada, simplemente es un ataque de ansiedad. Entonces ya bajan y reducen. Con lo cual, ¿cuál es lo peor? ¿Cuál es el peor? El primer ataque de ansiedad. Cuando se generan los ataques, el primero es el peor. Luego el paciente va empezando a reconocer esa sintomatología, ya la asocia a esa serie de cuestiones que le está pasando, y entonces lo empieza a controlar más las herramientas que le damos, con lo cual llega a controlar la ansiedad bastante bien. Cuando llegamos a ese punto, sí que la pareja ya colabora, porque ya la pareja también detecta que realmente no se encuentra bien, está mal, está sufriendo, lo está pasando mal, y en muchas ocasiones pues a veces dejan de salir, todo lo que son actividades sociales se reducen, y el paciente intenta evitar las situaciones donde esa ansiedad se genera. Es decir, si un paciente tiene un problema y sube al autobús, por ejemplo, y en el autobús se siente mal porque ahí empieza la sintomatología ansiosa, poquito a poco lo que va a hacer es ir evitando subir en el autobús para que no genere la ansiedad. O sea, el tema de la evitación cuando estamos hablando de la ansiedad es muy típico. El paciente, cuando sabe que puede generar la sintomatología de ansiedad, ellos evitan. Entonces, pues, buen ejemplo que te he puesto del autobús, si saben que suben el autobús genera ansiedad, pues dicen: pues no voy, me voy a pie. Entonces, claro, empiezan a ampliar ese campo y empiezan a reducir su actividad. Hombre, lo que está claro es que en un estado de ansiedad, y si llegas tarde en cuanto a lo que puede suponer no querer reconocer o no darte cuenta de que lo estás padeciendo, o no tener el apoyo de los demás, aunque es otro tema que trataremos otro día en profundidad, podría llegar, ¿no?, a un estado ya de depresión, quizás, ¿no? Sobre todo cuando la ansiedad no se controla y llega a unos niveles altos, pues lo más posible es que pueda llegar a un trastorno generalizado de ansiedad, incluso puede generar algún tipo de agorafobia, ¿vale? Es que depende, cada caso es un caso concreto y cada caso puede desviar en un momento determinado. Es verdad que la persona con ansiedad también puede presentar sintomatología depresiva porque se siente mal, porque está viendo que su actividad
tanto familiar como social, va reduciendo, cada vez se va acotando a menos. Entonces el paciente se siente mal, se siente triste, irritable, no está bien. De todas maneras, cuando ya empiezan a reconocer la sintomatología y empiezan las sesiones, en 2-3 sesiones el paciente realmente da un cambio considerable. Empieza a avanzar con bastante rapidez. A unos les cuesta más que a otros, pero empiezan a ver un poco como que la cosa funciona y dicen, bueno, venga, que esto funciona, vamos a seguir porque esto me está ayudando. Sobre todo les alivia la sintomatología. ¿Tú qué nos aconsejas en general, ¿no? En general yo pienso que lo que sería conveniente es que cuando la ansiedad nos esté devorando y veamos que no la controlamos, lo mejor es buscar ayuda con un profesional y pensar que bueno, que la solución realmente está en nuestras propias manos, pero que esa solución que puede tener el paciente, si está guiada por una buena terapia, el trabajo es mucho más rápido y mucho más efectivo. Yo creo que hay que perderle un poco el miedo ahí al psicólogo. Culturalmente no estamos habituados a ir al psicólogo. Incluso hay gente que va al psicólogo y no lo quiere decir, claro, que es totalmente respetable, evidentemente. Y sin embargo en otras culturas pues es mucho más fácil o más común tener un psicólogo pues como alguien puede tener un fisioterapeuta, pero todavía aquí no estamos a esos niveles. Y es curioso que ahora que lo dices me viene la imagen de muchas películas, ¿vale? Sobre todo películas de Woody Allen, donde es habitual que haya un diván y un psicólogo que te va un poco pues formando parte de esa película, ¿no? De esa historia, y que efectivamente no solamente por estas películas sino en general se ve que hay otros sitios que efectivamente lo tienen como un elemento necesario, ¿no? de convivencia interpersonal, ¿no? O unipersonal. Totalmente, ¿no? Poder totalmente. tener a un psicólogo y tener confianza con él para contarle incluso cosas que no le cuentas a otras personas, pues precisamente porque cuando hace falta acudir a un profesional, a un psicólogo, tenemos que tener la confianza de poder saber a quién acudir para estar tranquilos. Creo que a través de esta nochitud tenemos la oportunidad de conocerte a ti, Vicente, y de que todos los radioyentes que nos están escuchando pues puedan comprender que efectivamente pues contigo pues eres una persona que te has abierto a nosotros para poder ofrecerte a dar soluciones a quienes nos escuchan, y también de la forma que lo haces nos das tranquilidad, nos das sosiego y por supuesto nos das el pensamiento de decir, bueno, pues si tengo que ir, pues ¿por qué no empezar yendo a que me pueda atender Vicente? Entonces, por eso, aunque lo tengo aquí bien apuntado, prefiero que tú no lo digas. ¿De qué manera podemos contactar contigo para poder tener esa primera toma de contacto y empezar a iniciar, a poder solucionar, ¿no?, las diferentes cuestiones necesarias a través de un psicólogo? Sí, yo, si me permites, antes de indicarte cómo podéis contactar conmigo, me gustaría hacer un inciso. Y es que el poder asistir a una consulta con un psicólogo no se trata de ir al psicólogo y contarle. Es decir, es verdad que se cuenta lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, pero ir al psicólogo no es ir a tomar un café con un amigo en un bar. Es decir, se establece un buen vínculo, un buen feedback, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos un código deontológico que no lo podemos saltar. Se establece un buen vínculo con el paciente, pero nunca se tiene que saltar esa línea. Es decir, el paciente es el paciente, yo soy su psicólogo, no soy un amigo, es decir, las sesiones se hacen en la terapia y en la consulta, y lo que se hace en la consulta realmente es trabajar. Es verdad que mucho componente de esa sesión es contar, es decir, explicar cómo te sientes, cómo lo vives, pero luego se trabaja mucho, ¿vale? Eso por un lado. Y en cómo se pueden poner en contacto conmigo, bueno, pues en mi página web, ya lo dije la semana pasada, www.vicentealcantara.es. Ahí tienen mi blog con los artículos que voy publicando. Y bueno, mi página web, y me pueden seguir también en Facebook y en Twitter, y se pueden enterar de todas las novedades que voy sacando. ¿Un teléfono para no, os puedo dejar directamente mi móvil? Si queréis tomar nota, mi móvil es 617
370 748. ¿Vale? ¿Y la consulta dónde la tienes, Vicente? La consulta está en el centro de Palma, al lado de Empere de Escallarinet, número 11, en el primer piso, justo al lado detrás de Vía Alemania. Y bueno, allí estaré encantado de recibiros a los que queráis venir. Muy bien. Es vuestra casa. Pues para poder finalizar esta entrevista y hacerlo, pues bueno, gustosamente, porque es un placer hablar contigo, Vicente, y aprovechando que hemos hecho comentario, ¿no?, de que estamos en Pascua y que la gastronomía está ahí y que la disfrutamos. Es cierto también que la ansiedad provoca en muchas ocasiones comer aceleradamente, ¿no? Parece que no lo queremos comer todo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pautas nos das para que nos podamos alimentar bien estas fiestas y disfrutar de todo lo bueno que se puede disfrutar gastronómicamente hablando en estas fiestas, pero vamos a comer con tranquilidad, que nos siente bien, ¿no? Exacto, eso es lo que te iba a comentar. Realmente lo que tenemos que tener es unas buenas pautas a la hora de comer, comer de todo, evidentemente, pero no comer de una manera ansiosa, de una manera de prisa, corriendo, de pie. Tenemos que hacer de ese momento de comer, tanto si es con la familia o con tu pareja o con un amigo o con quien sea, hacer de ese momento un momento estupendo, un momento que te genere sensación de bienestar y que te genere felicidad, de disfrutarte de unas buenas empanadas, de unos rubiols, de disfrutar de la conversación, de la compañía. Exacto. No solo estar pendiente de la ingesta. Es bueno que se disfrute de lo que se está comiendo, pero también de todo el entorno que nos rodea. Pues nada, perfecto. Darte las gracias, sobre todo por haberte trasladado a nuestros estudios, aquí en Radio Marrachí, en el edificio Erica, en un día festivo como hoy, Jueves Santo. Así es. Y haber podido abordar esta temática que, bueno, eran muchas las personas que tenían interés por informarse y saber cómo poder actuar para que, a partir de ahora, pues un estado de ansiedad no sea un momento de amargura, sino que sea un punto de partida hacia poder renovar y encontrar otra vez ese equilibrio para que todo vaya bien y podamos continuar con una vida sana y feliz, ¿no? Así es. Que es lo importante. Así es. Muy bien, Vicente, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en breve. Muy bien. Y bueno, que sepáis que a través de nuestro blog, Esta Noche y Tú, .blogspot.com y también a través del blog de Vicente os iremos informando de los diferentes encuentros que vamos a tener y de las temáticas que vamos a poder abordar, para que, si lo deseáis, pues nos podáis formular preguntas que os inquieten, que os interesen, incluso proponernos temas a tratar, y será un placer poder hacerlo, para que te encuentres a gusto y para que podamos disfrutar de estar todos en un estado de bienestar, nunca mejor dicho, a través de Esta Noche y Tú. Vicente, muchas gracias. Buenas noches. Nos encontramos. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues bueno, ha llegado el momento de poder abordar esta temática, que es importante, que mucha gente nos está escuchando y va a necesitar respuestas. Y vamos a tratar precisamente de la ansiedad. Realmente, Vicente, ¿qué es la ansiedad? Cuéntanos un poco la definición, ¿no?, de esa sensación, de ese estado de ánimo. Vale. Primero quería hacerte una pequeña aclaración, porque como estamos en un periodo de vacaciones, la ansiedad es un tema muy amplio, muy amplio. Entonces, esta noche te lo voy a focalizar sobre todo la ansiedad que se produce en épocas de vacaciones, ¿vale? Como la que tenemos ahora con el tema de la Semana Santa, realización de esas vacaciones, lo cual puede en un momento determinado generar ansiedad. Y bueno, realmente nos ocurre por eso, ¿no? Porque son cambios, es decir, vivimos una vida, digamos, tan deprisa, tan estresada, que en ese momento que nos relajamos es cuando el cuerpo dice: aquí estoy yo. Exacto. Estamos tan pendientes de que llegue ese periodo de vacaciones que cuando llega realmente a veces no lo sabemos gestionar muy bien. Entonces, al no realizar una buena gestión, lo que ocurre es que los objetivos que tenemos deseados para ese punto
pueden desembocar en lo que te he dicho anteriormente, en sintomatología ansiosa y en ocasiones incluso depresiva. Aunque es importante añadir que para que pueda aparecer esta ansiedad, ¿qué ocurre? La ansiedad realmente es una respuesta que tiene el propio organismo y que se genera cuando la persona intuye o percibe que puede haber una amenaza o peligro, ¿vale? Entonces, una vez generado esta percepción de amenaza, lo que pasa es que se generan una serie de síntomas y realmente lo que genera la ansiedad es un proceso de adaptación al ambiente nuestro, ¿vale? Entonces, en esta ocasión que estamos con un periodo de vacaciones donde todos pensamos, aparte de que sea un periodo corto, que muchos de nosotros lo que queremos es relajarnos, disfrutar de las vacaciones, en muchas ocasiones a veces esto no sucede porque puede aparecer la frustración, pueden aparecer unas expectativas que no se cumplen, con lo cual puede aparecer perfectamente la ansiedad, ¿vale? Y no tenemos tampoco que olvidar que estamos en una época primaveral que es muy dada y muy frecuente a que puedan aparecer sintomatología ansiosa y depresiva en este caso. Es curioso, ¿no?, que se pueda generar, ¿no?, la ansiedad precisamente ante un periodo de vacaciones, ¿no? Sí, es extraño. De hecho, muchas personas piensan que si estamos ante un periodo de vacaciones, ¿por qué nos vamos a tener que poner más ansiosos o más preocupados? Pero hay que tener en cuenta que realmente lo que hacemos es romper nuestra rutina, que no es una cuestión fácil. Las vacaciones realmente son un periodo que anhelamos todos, pero que en definitiva lo que lleva es una ideación, o la persona tiene que tener también una cierta predisposición a que pueda tener ansiedad y depresión. Es decir, no podemos generalizar que todo el mundo que va a tener un periodo de vacaciones va a tener ansiedad o depresión. Sí es posible que aparezca determinados o unos índices bajos de ansiedad, pues por el vuelo, por el equipaje, pero bueno, eso está dentro de la norma, con lo cual no hay que preocuparse. ¿Y en qué momento o cómo nos damos cuenta de que estamos entrando, ¿no?, en esa situación, ¿no? Bueno, es importante que al tener que romper esa rutina tanto laboral como familiar, inevitablemente estamos generando una desestabilización emocional, con lo cual, ¿cómo nos damos cuenta? Hay